Cómo volverse millonario incluso con un salario bajo y trabajando de 9 a 17. La mayoría de las personas cree que hacerse rico es un privilegio reservado para quienes nacieron en cuna de oro o ganan fortunas. Esa es la mentira más cara que nos han contado. La verdad es que el camino hacia el primer millón comienza exactamente donde estás, con el salario que tienes, el trabajo que haces y el tiempo limitado que te queda en el día. Lo que diferencia a quienes lo logran de quienes viven corriendo detrás de las cuentas es una comprensión profunda de las leyes del dinero. El dinero no obedece a la fuerza de voluntad, obedece a la estrategia, la mentalidad y la constancia. Mientras muchos luchan por ganar más, los verdaderos constructores de riqueza aprenden a hacer lo que pocos hacen, convertir cada centavo en un aliado. Incluso con un salario modesto, es posible crear un sistema financiero inteligente que siembre libertad en el presente y coseche abundancia en el futuro. El secreto está en reprogramar la forma en que piensas, gastas e inviertes, porque lo que te impide enriquecer no es lo que entra en tu cuenta, sino lo que sale de ella sin conciencia. Este video es un mapa práctico y psicológico para quienes quieren demostrar que sí se puede construir patrimonio incluso ganando poco. Aprenderás a ahorrar sin sentirte limitado, a invertir con poco dinero y a hacer que el tiempo trabaje a tu favor. Descubrirás cómo crear múltiples fuentes de ingreso, organizar tus finanzas y blindar tu mentalidad contra el consumo impulsivo que destruye la prosperidad de quienes viven solo para pagar cuentas. El viaje comienza ajustando lo más poderoso que tienes, tu mentalidad, porque antes de ser millonario en la cuenta, necesitas ser millonario en la mente. Y cuando eso sucede, cada elección se transforma en un paso hacia la libertad financiera. La verdad sobre el dinero que gana. El primer gran cambio ocurre cuando entiendes que tu salario no define tu destino, pero la forma en que lo utilizas, sí. El dinero es una herramienta de apalancamiento. Puede mantenerte atrapado en un ciclo de supervivencia o impulsarte hacia la libertad. Y esa diferencia está en el uso, no en el valor. Mientras la mayoría ve el salario como un límite, quienes prosperan lo tratan como materia prima para construir independencia. La verdad es que no existe un salario bajo para quien domina el juego del dinero. Lo que existe es una mente entrenada o una mente desprevenida. Las personas con ingresos modestos pueden acumular una riqueza sólida cuando aplican principios que la mayoría ignora. El problema es que hemos sido condicionados a pensar como consumidores, no como constructores. El sistema educativo enseña a trabajar por dinero, pero nunca a hacer que el dinero trabaje por ti. Todo empieza con conciencia. Cada euro que entra es un soldado que debe ser dirigido, y como un general sabio, necesitas definir una estrategia clara para cada uno de ellos. La diferencia entre gastar e invertir está en el propósito. Comprar algo que satisface el ego es un gasto. Ponerlo en algo que te acerca a la libertad es una inversión. Y cuando esta percepción cambia, el control financiero deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de poder. El error más común es creer que necesitas ganar más para empezar a invertir. Eso es una trampa mental. Nadie se hace rico porque empezó a lo grande. Se hace rico quien empezó. Punto. El poder está en el hábito, la constancia y la decisión de dar un propósito productivo a cada pequeña cantidad. Incluso una contribución simbólica, repetida mes tras mes, crea un efecto compuesto que transforma lo poco en mucho. El primer paso es ver tu salario como una semilla. Parte de ella debe plantarse antes de ser consumida. Esa simple inversión, pagarte a ti mismo antes de pagar al mundo, es el punto de inflexión entre quien sobrevive y quien prospera. Cada mes, elige ahorrar, invertir y crecer,
aunque la cantidad parezca insignificante, porque lo que transforma tu realidad no es el tamaño de la suma, sino el tamaño de tu decisión. El sistema invisible que drena tu dinero. La mayoría de las personas no pierde dinero porque gana poco, sino porque deja que su propio sistema financiero funcione en modo automático. Y el modo automático, cuando no está diseñado, se convierte en sabotaje. Cada compra inofensiva, cada suscripción olvidada, cada gasto emocional es un hilo que drena tu energía y tu poder de construir riqueza. Sin darte cuenta, pasas todo el mes trabajando para mantener un estilo de vida que no alimenta tus objetivos, solo tu cansancio. El sistema invisible que drena tu dinero está hecho de pequeñas decisiones diarias. No es la gran factura la que te atrapa, son las pequeñas, esas que ni notas. El café sin importancia, el envío barato, el pago a plazo sin intereses que al final te cuesta libertad. Esos hábitos, sumados, forman una red silenciosa que frena el crecimiento financiero y refuerza la sensación de que nunca sobra nada. La liberación comienza cuando empiezas a ver el dinero como energía en movimiento. Cada euro necesita un propósito, un destino. El dinero que no tiene nombre, desaparece. El que tiene una misión, crece. Por eso las personas organizadas parecen tener suerte en realidad, simplemente dan dirección al flujo. Crean sistemas claros, automatizan decisiones y reducen el margen de error. El primer paso es rastrear todo, sin juicios, solo observación. Anota cada gasto durante 30 días. Eso revelará patrones emocionales, no solo cifras. Te darás cuenta de que buena parte de lo que gastas es anestesia, no necesidad. Esa conciencia es la clave, porque cuando identificas el detonante, recuperas el control. Después, sustituye el caos por claridad. Ten 3 categorías fijas: set supervivencia, construcción y expansión. Supervivencia cubre tus necesidades básicas. Construcción es la inversión en activos y ahorro. Expansión es el dinero para placer y aprendizaje, sin culpa, pero con límites. Este sistema sencillo devuelve la dirección y elimina la sensación de descontrol. El dinero no desaparece, obedece. Y cuando creas estructura y propósito, el flujo financiero se organiza a tu favor. Lo que antes era escasez se convierte en estrategia. Lo que antes era esfuerzo se transforma en progreso. La ingeniería mental de la riqueza silenciosa. La riqueza no es un evento, es un patrón mental sostenido por decisiones diarias que la mayoría de la gente no percibe. Lo que llaman suerte es simplemente la consecuencia acumulada de un sistema interno bien estructurado. La verdadera ingeniería de la prosperidad comienza en la mente, y quien entiende esto deja de buscar atajos y empieza a construir cimientos. La mente humana tiene una tendencia natural hacia la escasez. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro busca seguridad inmediata, no prosperidad futura. Por eso, cada vez que intentas cambiar tus hábitos financieros, sientes resistencia. Tu cerebro está intentando protegerte. Asocia el riesgo con la pérdida, incluso cuando el riesgo es el camino hacia el crecimiento. Y mientras no reprogramas ese sistema, cualquier intento de enriquecerte se convierte en una batalla contra ti mismo. Para cambiar el juego, hay que entender la ecuación invisible que gobierna el comportamiento financiero. Emoción primero, razón después. El dinero es emocional. Las decisiones de compra, inversión y consumo son respuestas automáticas a detonantes internos, no cálculos racionales. El secreto está en crear una rutina que enseñe al cerebro a asociar seguridad con construir, no con gastar. Aquí nace la disciplina natural, esa que no exige esfuerzo,
porque el entorno y la mente están alineados. Reprogramar tu mente para la abundancia significa cambiar el significado que das al dinero. No es escaso, es expansivo. No es el fin, es el medio. Y cuando interiorizas eso, el miedo a perder da paso a la confianza en multiplicar. Con cada pequeño acto, ahorrar, invertir, rechazar el impulso, envías un mensaje al subconsciente: es seguro prosperar. Esa frase, repetida en forma de acción, sustituye años de creencias limitantes. La riqueza silenciosa se construye así, sin ruido, sin ansiedad, con decisiones calmadas y consistentes. Mientras el mundo busca ganancias rápidas, tú construyes estabilidad. Y la estabilidad es el terreno donde ocurre el verdadero crecimiento. El secreto no está en trabajar más, sino en pensar mejor. ¿Cómo transformar un salario común en capital de crecimiento? La mayoría de las personas cree que necesita más dinero para empezar a invertir, cuando en realidad lo que necesita es un plan. El problema nunca ha sido la cantidad que entra, sino la falta de estructura para hacerla rendir. Quien aprende a organizar, dirigir y multiplicar un salario común, crea un motor financiero invisible que crece de forma constante, incluso sin grandes aumentos de ingresos. El primer paso es dividir lo que ganas en 3 destinos estratégicos: estabilidad, libertad y crecimiento. Estabilidad es lo básico: gastos fijos, alimentación, transporte. Libertad es lo que te sacará del ciclo de supervivencia: fondo de emergencia e inversiones automáticas. Crecimiento es lo que te impulsará más allá: cursos, libros, habilidades que aumenten tu capacidad de generar ingresos. Esta tríada convierte cualquier salario en una herramienta de expansión. Luego viene el ajuste mental. Deja de pensar en recortar gastos y empieza a pensar en crear márgenes. Recortar es sobrevivir, construir es prosperar. Cada euro que ahorras sin propósito genera aburrimiento. Cada euro que rediriges hacia un objetivo claro genera motivación. El secreto está en transformar el ahorro en movimiento, no en privación. Y el punto más poderoso es la automatización. La libertad financiera no nace de la fuerza de voluntad, sino de la falta de fricción. Cuando automatizas transferencias, inversiones y pagos, eliminas el espacio para la duda. La disciplina deja de ser una batalla mental y se convierte en un sistema que trabaja por ti. En poco tiempo, este método crea un ciclo virtuoso. Cuanto más organizas, más te sobra. Cuanto más te sobra, más inviertes. Cuanto más inviertes, más creces. Y el crecimiento, cuando se convierte en rutina, sustituye la prisa por consistencia. Así es como se transforma un salario común en capital de libertad. El poder oculto de vivir por debajo de tu ingreso. La regla que separa a quienes prosperan de quienes se hunden es sencilla: quien vive por debajo de sus ingresos conquista libertad. Quien vive por encima acumula deuda y ansiedad. Pero vivir por debajo de lo que ganas no se trata de negar el confort, sino de redefinir lo que confort significa. Para quien busca libertad, el confort no es gastar más, sino necesitar menos. El error común es usar el aumento de ingresos para inflar el estilo de vida. Esa es la trampa del merecimiento financiero. Trabajas más, así que sientes que debes gastar más. Pero quien confunde recompensa con alivio nunca sale del ciclo de la escasez. Con cada ascenso, con cada bono, el nivel de vida crece en la misma proporción y el saldo, irónicamente, sigue igual. El cambio de mentalidad ocurre cuando entiendes que la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto mantienes. La diferencia entre ingresos y gastos es el margen que compra tiempo,
tranquilidad y libertad de elección. Y cuanto mayor es ese margen, más rápido te liberas de la obligación de intercambiar horas por dinero. Para vivir por debajo de tus ingresos sin sentirte limitado, necesitas propósito. Ahorrar sin dirección es una tortura, pero ahorrar con un porqué es empoderador. Cuando sabes que cada euro ahorrado acelera tu proyecto, tu libertad o tu fondo de seguridad, el acto de contener gastos se convierte en placer, no en castigo. Aplica la regla del 70-20-20, vive con el 70% de lo que ganas, invierte el 20% y destina el 10% a experiencias y generosidad. Esta estructura mantiene el equilibrio entre progreso y placer. Construye sin privarte, y con el tiempo, esa proporción se ajusta de forma natural. Porque el hábito de ahorrar genera la misma dopamina que el impulso de gastar. El poder de vivir por debajo de tus ingresos reside en la tranquilidad de saber que tú controlas el dinero, no al revés. Y cuando el dinero deja de ser una carga, empieza a trabajar para ti. A partir de ese punto, el foco deja de ser ganar más y pasa a ser multiplicar lo que ya tienes. Fondo de emergencia, el blindaje emocional que acelera tus inversiones. Antes de pensar en multiplicar, protege. El fondo de emergencia es tu red de seguridad psicológica y financiera. Sin él, cada imprevisto se convierte en pánico, cada oscilación del mercado en una amenaza y cualquier estrategia de inversión se derrumba ante el primer susto. Con él, pasas del modo supervivencia al modo construcción. La diferencia es abismal. Quien está protegido decide con calma. Quien no lo está, reacciona con prisa y vende lo que debería mantener. El fondo de emergencia no es un lujo, es la infraestructura de la libertad. Existe para cubrir gastos esenciales cuando algo se sale del plan, para evitar deudas caras y para que no toques tus inversiones a largo plazo. Sin esa base, inviertes con miedo y el miedo cobra intereses. Con esa base, inviertes con convicción y la convicción genera dividendos invisibles, foco, paciencia y consistencia. El camino es simple, pero exige honestidad con tu realidad. Calcula cuánto necesitas para mantener tu nivel de vida en caso de imprevistos. Establece una cantidad mensual de aportación y trátala como una factura inaplazable. Automatiza los depósitos en una reserva líquida, separada del resto, preferiblemente en una inversión conservadora y de fácil acceso. Visualiza el progreso como una regla de tranquilidad. Cada paso aumenta tu autonomía y reduce la ansiedad que sabotea tus decisiones. Mientras construyes la reserva, invierte poco y sin prisa. La prioridad es estabilizar el terreno. Si ocurre un imprevisto, usa el fondo sin culpa. Fue creado para eso. Después, reponlo con disciplina y retoma el plan. Esta dinámica elimina el ciclo de frustración que hace que tanta gente abandone el camino a mitad de viaje. Cuando tu mente sabe que hay un colchón, tu corazón deja de apretarse con cada ruido. Y es desde ese estado de calma que nacen las mejores decisiones. El fondo de emergencia también actúa como un filtro contra los impulsos. Evita que confundas euforia con oportunidad y previene que las decisiones emocionales se conviertan en arrepentimientos financieros. Te da tiempo para observar, comparar y actuar con claridad. El tiempo es el activo más valioso en la construcción del patrimonio, y la reserva compra ese tiempo en silencio. Cuando el blindaje está activo, tus aportes a largo plazo dejan de depender del estado de ánimo del día. Mantienes el plan incluso bajo presión. Y mantener el plan es lo que separa los resultados comunes de los extraordinarios. El fondo de emergencia no enriquece directamente, pero hace posible todo lo que enriquece.
Con la base protegida, llega el momento de acelerar la parte superior del embudo. El siguiente paso es transformar tu habilidad y tu tiempo en nuevas fuentes de ingresos, incluso trabajando de 9 a 10. Así es como tu margen crece y tu patrimonio se multiplica. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingresos incluso con poco tiempo? La idea de tener varias fuentes de ingresos puede parecer inalcanzable para quien trabaja con un horario fijo, pero la verdad es que no necesitas más horas. Necesitas mejor dirección. Multiplicar los ingresos es un juego de apalancamiento, no de esfuerzo. Se trata de transformar conocimiento, tiempo y red de contactos en pequeños sistemas que generen retorno incluso cuando no estás activo. El primer paso es entender que todo ser humano posee 3 monedas: tiempo, habilidad y atención. Quien no tiene capital usa el tiempo, quien tiene poco tiempo usa la habilidad, y quien aprende a dirigir la atención multiplica ambas. El error más común es cambiar horas por migajas, trabajar más para ganar lo mismo. El acierto está en crear una base que funcione incluso fuera del horario laboral. Empieza con lo que ya sabes. Haz una lista de tus competencias, experiencias y de aquello en lo que la gente siempre te pide ayuda. Hay demanda en cada punto de dolor. Transforma eso en un producto digital, un servicio bajo demanda, un curso breve, una mentoría sencilla o una consultoría puntual. La tecnología ha acortado el camino entre lo que sabes y quien necesita ese conocimiento. Lo que falta, la mayoría de las veces, no es oportunidad, sino claridad y estructura. Otra estrategia es la inversión automatizada, el dinero trabajando mientras tú vives. El secreto está en transformar aportaciones pequeñas en un hábito inquebrantable. Con el paso de los meses, el valor crece y empieza a generar rendimientos que, aunque modestos al principio, se convierten en una nueva fuente de ingreso pasivo. Esa es la base del efecto bola de nieve. Cuanto más contribuyes, más rápido el sistema se retroalimenta. Y nunca subestimes el poder de la economía creativa. Un canal de contenido, un blog, un ebook o incluso una presencia constante en redes puede generar ingresos indirectos con el tiempo. La monetización nace de la confianza y de la utilidad percibida. El activo invisible más rentable es la credibilidad, y esta solo crece cuando compartes valor real. La multiplicación de ingresos es la consecuencia de una mentalidad de dueño. Dueño de tu rutina, de tu tiempo y de tu propósito. Cuando empiezas a actuar como quien construye y no solo cumple, tu dinero también empieza a obedecer a esa nueva lógica. Estrategias para invertir poco y crecer a largo plazo. Invertir con poco dinero no es improvisar, es tener método. El juego se gana con tiempo y constancia, no con cantidad. La regla es simple: aportación pequeña, automática e innegociable. El valor puede parecer modesto hoy, pero cuando se combina con intereses compuestos y regularidad, se convierte en una máquina silenciosa de construcción de patrimonio. El error más común es esperar a que sobre dinero para invertir. No sobra. Se invierte primero, se vive con lo que queda. Esa inversión de lógica crea disciplina y acelera los resultados. Empieza definiendo tu horizonte. El corto plazo exige liquidez y bajo riesgo. El medio y largo plazo requieren activos productivos y diversificación. El principio es equilibrar una reserva segura con crecimiento real, evitando la tentación de buscar ganancias rápidas. Tu mayor aliado no es el golpe certero, sino tu tasa de aportación y el tiempo de exposición. Automatiza las aportaciones para el día del cobro. Elimina todo lo que dependa de la fuerza de voluntad. Cada 90 días revisa tu tasa de contribución y si tu consistencia es alta,
aumenta 1 o 2 puntos porcentuales. Ese microajuste compuesto crea un escalón permanente de evolución. Paralelamente, documenta tu plan en una sola página: objetivo, plazo, tasa de aportación, regla de rebalanceo y criterios para no vender bajo presión. Una decisión por escrito te protege de ti mismo. Usa el poder de las metas medibles. Cuenta los días de consistencia, no solo el saldo. La pregunta correcta no es cuánto gané este mes, sino cuántos meses seguidos invertí según el plan. Crea un marcador visible de progreso. El cerebro se engancha al marcador correcto y la motivación deja de depender del mercado. Reduce el ruido. Limita las consultas de precios y noticias a un momento fijo de la semana. La volatilidad es el precio de la libertad futura. Quien confunde oscilación con riesgo abandona pronto. Quien entiende que las oscilaciones son parte del camino mantiene el rumbo y recoge la recompensa reservada a los pacientes. Reinvierte los ingresos inesperados. Bonos, trabajos extra, devoluciones y entradas puntuales deben alimentar el motor del largo plazo. Convierte dinero extraordinario en resultados ordinarios. Así es como el patrimonio gana tracción. Y cuando aumenten tus ingresos, resiste la tentación de subir tu nivel de vida. Destina la mayor parte del aumento a tus aportaciones. Esa simple decisión recorta años de tu camino. Invertir poco, siempre, con método y serenidad, es la estrategia más subestimada del mundo. No brilla en los titulares, pero construye la vida que quieres vivir. La suma de pequeños aportes protegidos por un fondo de emergencia y potenciados por múltiples fuentes de ingreso, crea una curva que parece lenta al principio e inevitable al final. El tiempo es la variable que la mayoría desprecia y la única que, bien usada, trabaja por ti mientras duermes. El plan invisible de los millonarios: consistencia y simplicidad. La mayoría de las personas cree que hacerse rico consiste en tener una gran idea o dar un golpe de suerte. Pero los verdaderos millonarios no viven de excepciones, viven de patrones. Su secreto no está en fórmulas mágicas, sino en rutinas innegociables que pueden parecer aburridas, pero construyen fortunas silenciosas. Lo que para muchos es poco, para ellos es constante. Y la constancia, con el tiempo, se convierte en poder financiero. El plan invisible comienza con 3 compromisos diarios: proteger, invertir y revisar. Proteger significa no desperdiciar energía en decisiones impulsivas. Invertir significa respetar el calendario incluso cuando el estado de ánimo no acompaña. Revisar significa ajustar el plan sin abandonar la dirección. Estos 3 verbos, aplicados sin interrupción, se transforman en un sistema que crece incluso en los días en que no hay motivación. Los verdaderos millonarios no compiten con el vecino, compiten con su propio estándar anterior. No buscan el atajo, buscan la optimización. Hacen lo simple, pero lo hacen siempre. Automatizan lo que importa, miden el progreso y se centran en el control, no en el glamour. Mientras el mundo persigue señales externas de riqueza, ellos construyen estructura interna. Otro rasgo común: tratan el dinero como colaborador, no como ídolo. Saben que el dinero es resultado, no causa. Mientras la mentalidad de escasez busca más trabajo, la mentalidad de abundancia busca más claridad. Claridad de propósito, de flujo y de métricas. El juego cambia cuando entiendes que el objetivo no es acumular, sino sostener. El plan invisible es la suma de pequeños hábitos ejecutados sin interrupción. Anotar gastos, revisar inversiones semanalmente, dejar pasar 24 horas entre el deseo y la compra,
Invertir al inicio del mes y no al final. Estas acciones parecen demasiado pequeñas para cambiar algo, hasta que el tiempo demuestra lo contrario. La riqueza es una función del aburrimiento bien gestionado. Detrás de cada fortuna duradera hay una estructura previsible, simplicidad, repetición y mentalidad a largo plazo. Quien acepta el ritmo de la construcción deja de buscar picos y empieza a buscar consistencia. Y es la consistencia la que transforma salario en patrimonio, esfuerzo en libertad y rutina en prosperidad. La identidad del millonario silencioso de 9 a 17 no se trata de romper el reloj, sino de reprogramar quién eres de 9 a 17 y sobre todo de 17 a 20. La identidad viene antes que el extracto bancario. No actúas para luego convertirte, te conviertes y entonces actúas sin fricción. El millonario silencioso no compite por atención, compite por consistencia. Elige previsibilidad sobre espectáculo, claridad sobre ansiedad, procesos sobre promesas. El resultado aparece cuando cambia el personaje interno. Esa identidad comienza con una regla interna simple. Cada euro recibe una orden. Cada día tiene un ritual. Cada decisión obedece al plan. Durante la jornada laboral, protege su energía y su reputación, porque sabe que el salario es capital semilla. Fuera del trabajo, transforma el tiempo libre en formación, proyectos y activos. El entretenimiento no se elimina, se agenda. El descanso no es una excusa, es una estrategia para sostener el largo plazo. Mide lo que importa, tasa de aportación, horas de estudio aplicadas, días sin compras impulsivas, avance del fondo de emergencia y evolución de los ingresos paralelos. En el consumo, practica la neutralidad. No compra para demostrar nada, compra para rendir mejor. Establece límites explícitos, techo de gastos variable, ventana de compras, regla de 24 horas. En los ingresos, cultiva palancas discretas, mejora de habilidades específicas, pequeños productos digitales, consultorías puntuales, aportaciones automáticas. El foco no está en brillar, sino en acumular ventajas silenciosas. Cuando los ingresos aumentan, el estilo de vida se mantiene estable el tiempo suficiente para que el patrimonio despegue. Cuando los ingresos bajan, la estructura absorbe el impacto y evita retrocesos. En lo emocional, entrena la calma operacional. La oscilación no define identidad. Toma decisiones grandes en días neutros, por escrito, y las ejecuta en microbloques. Acepta el aburrimiento como parte del retorno. Entiende que la paciencia es el interés compuesto del carácter. No delega la disciplina a la motivación. La delega al sistema que él mismo diseñó. Lo que repite domina. Lo que domina, monetiza. Lo que monetiza, reinvierte. En lo social, elige referencias que amplían su horizonte y elimina comparaciones que sabotean su ritmo. Habla de procesos, no de ostentación. No busca aprobación, busca autonomía. La pregunta que guía cada elección es directa. ¿Esto amplía mi margen, mi libertad y mi tiempo futuro? Si la respuesta es sí, entra en el plan. Si es no, sale de la mesa. Sin drama, sin justificación. Al final, la identidad del millonario de 9 a 17 es la de un constructor silencioso. No corre, no se detiene, se mantiene. Y mantenerse, durante años, es la habilidad más rara y mejor pagada del mercado. Cuando ese personaje toma el control, el primer millón deja de ser una hipótesis y se convierte en una consecuencia cronológica. El ciclo de la libertad financiera empieza por dentro. La riqueza no comienza en la conciencia. Todo resultado financiero es la consecuencia de una mente que aprendió a dirigir su propio comportamiento. No al revés.
Quien domina la psicología del dinero deja de perseguirlo y pasa a hacerlo trabajar bajo su mando. Esa es la diferencia entre vivir del esfuerzo y vivir de la estrategia. No necesitas un golpe de suerte, necesitas un sistema interno estable, una mentalidad clara, hábitos previsibles y un entorno diseñado para el progreso. El primer millón no nace de grandes saltos, sino de pequeñas decisiones repetidas con alta frecuencia. Así es como la disciplina se convierte en paz, la paz en claridad y la claridad en libertad. El punto de inflexión es simple e innegociable. Asumir que el dinero solo refleja quién eres, no quién te gustaría ser. Cuando cambias tu identidad de superviviente a gestor, el dinero empieza a responder a esa nueva jerarquía. Obedece, crece, permanece. Cada 90 días, revisa, ajusta y mejora tu sistema. Refuerza la tríada, mente, entorno y acción. Aprende algo nuevo, aplícalo de inmediato y enséñaselo a alguien. Ese flujo, aprender, aplicar, enseñar, es el motor de la abundancia silenciosa. Renueva el propósito, consolida el aprendizaje y convierte el crecimiento financiero en una consecuencia natural de la evolución personal. Recuerda, la abundancia no es un número, es un estado, y la libertad no es ausencia de trabajo, es autonomía de elección. Cuando tus decisiones financieras comienzan a expandir tu energía en lugar de drenarla, es señal de que has entrado en el campo de la verdadera prosperidad. Si este contenido te ha aportado claridad, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. En los comentarios, escribe cuál será tu primera acción concreta hacia la libertad financiera, porque el próximo capítulo de tu vida no depende del mercado, depende de la mentalidad que elijas cultivar a partir de ahora.